A una reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Vamos a hablar de Jesús como Hijo de Dios, por eso cantábamos Jesús, eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa y cuáles son las implicaciones de que Jesús sea el Hijo de Dios? En los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, desde que Jesús ascendió, nació, resucitó y ascendió, la iglesia temprana o la iglesia primitiva, como muchos la llamaban, sabía que Jesús era el Hijo de Dios, eso era indudable. De hecho, esa fue la razón por la que los fariseos hicieron crucificar a Jesús, porque Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Él hablaba con el Padre como si fuera Padre de Él, no Padre de todos, sino Padre de Él en especial, por su característica de Hijo de Dios. Y en los primeros 300 años de la iglesia no solamente se debatió la divinidad del Hijo, la divinidad de la encarnación, del Hijo encarnado, del Dios encarnado, sino también lo que por muchos años se llamó la naturaleza hipostática, es decir, cómo el Dios hecho carne podía estar en un cuerpo, así como el de nosotros, al mismo tiempo. Entonces, en el año 325, los líderes de la iglesia, especialmente un fastidioso que se llamó Arrio, que promovió lo que hoy se conoce como la herejía arriana, que Jesús no podía ser Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces se convocó un gran concilio, uno de los primeros grandes concilios, se llamó el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se estableció que Arrio era un hereje y que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. No 50% y 50%, sino 100% y 100% Dios y hombre. Entonces eso se llamó, y lo que salió del credo del Concilio de Nicea se llamó el credo de Nicea, o el credo niceno, que es lo que nosotros tenemos hoy por algunos credos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo y tal. Y lo conocen como el credo. Años después, aproximadamente unos 35 años después, un fulano, otro fastidioso más, no conforme con lo que había declarado la iglesia en ese momento, Eusebio convenció a un montón de gente de que Arrio tenía razón y que lo habían maltratado y mal puesto en el concilio de Nicea. Entonces se convocó otro gran concilio de la iglesia primitiva, el gran concilio de Constantinopla. Era la ciudad que fundó Constantino, y allí se estableció que no solamente Jesús era 100% Dios, 100% hombre, sino que era en la misma sustancia, en la misma esencia, indivisible. No podía ser separada la característica de Jesús de hombre o la característica de Jesús de Dios. Por lo tanto, lo que salió del concilio de Constantinopla se llamó como el credo niceno-constantinopolitano. Una cosa más larga de lo que parece, pero lo que quiere decir es exactamente la gran doctrina de la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Nadie dudaba de eso. Nadie dudaba de eso. Solamente que querían torcerlo un poquito. Ok, Jesús sí es el Hijo de Dios, pero podía ser cuando Él quería. O Jesús era Hijo de Dios, pero solamente lo parecía. O Jesús sí era humano, pero solamente portaba, no tenía un cuerpo humano. Es decir, le buscaron un montón de vueltas para no reconocerle a Jesús su divinidad. ¿Y qué significa que Jesús sea divino? Bueno, que sea Dios. Que no sea un mero hombre como cualquiera de nosotros, sino que sea Dios hecho hombre. Amigos, hermanos, nadie en la historia del universo, desde el día que Dios dijo, sea la luz, hasta hoy, nadie ha podido ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Ni siquiera los semidioses de la mitología griega, romana y ninguna de las mitologías. Hay leyendas, mitos de hombres, de Dios hecho hombre. Hay leyendas, mitos de hombres que han llegado a ser dioses. Pero ninguno que haya pisado este planeta y se haya hecho carne de verdad. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es muy importante de hablar de Jesús como Hijo de Dios, porque esa característica no la tiene nadie. Nadie, absolutamente nadie, el Hijo de Dios, que sea al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre, no la tiene absolutamente nadie sino Jesús. Por lo tanto,
El Hijo de Jesús como Hijo de Dios es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Ya vamos a nombrar algunas. Es el Mesías esperado. Es la promesa a la mujer en el Edén de que uno de su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Era el cumplimiento de la promesa de Abraham, que en Cristo él iba a ser padre de muchas naciones y Abraham podía ser padre de generaciones como la arena del mar y las estrellas del cielo. Era el cumplimiento de la promesa en 2 Samuel 7 a David, que uno de su linaje se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. Y era el cumplimiento de las promesas a todo el pueblo de Israel, que el Mesías, la consolación de Israel, iba a venir a poner las cosas en orden. Claro está, los judíos esperaban un Mesías que viniera a poner orden político, que los viniera en el momento en que fue escrito el Nuevo Testamento. Ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano y ellos estaban esperando un Mesías que viniera con una espada, con unos rayos láser, con un montón de cosas para que los liberara de la opresión política. De allí que la decepción de muchos de los judíos cuando Jesús aparece con un pesebre, con un pollino y con una humildad impresionante. Ellos querían a alguien que los libertara. Ellos recién estaban siendo conquistados por Roma y recién habían estado avalando la gran revolución macabea en los años 150, 200 años antes del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, querían a alguien que los liberara. Algún tipo de Moisés como en Egipto, alguien que los liberara de esta opresión romana. Y ese es el Mesías que ellos estaban esperando. El Hijo de Dios encarnado que nos viniera a liberar de la opresión romana. Pero eso no fue lo que vino. Vino el Hijo de Dios a liberarlos de la opresión de su mayor enemigo, de la mayor plaga que ha azotado la humanidad, de la mayor enfermedad mortal que ha azotado la humanidad entera. Es el pecado. Jesús vino a liberarnos del pecado. Y es el Hijo de Dios encarnado porque era la única solución al problema del pecado. Por lo tanto, vamos a hablar de Jesús como Hijo de Dios, como el cumplimiento de las profecías, como el Mesías encarnado, pero también como aquel en quien podemos ser salvos, en el único que podemos ser salvos. No puede otro hombre morir por otro hombre o por una mujer. No, tiene que ser Dios hecho hombre. Ya vamos a ver por qué. Vamos a usar para esto, vamos a leer en Mateo 27. Acompáñenme por favor en el libro de Mateo, el primero de los evangelios. Al final del libro, ya cuando Jesús está en el Calvario, en el Gólgota, Jesús está después de un día y una noche sentenciado a muerte, ha sido latigueado, lacerado, burlado, escupido, golpeado, abofeteado. Jesús ha sido maltratado todo ese día. A las 9 de la mañana lo llevan al Calvario y lo crucifican. Le asignan lo que se llamaba un escuadrón, pero era una cohorte de soldados romanos para que lo azoten, para que lo castiguen. Y esa cohorte de soldados romanos era comandada por un tal centurión. Ya lo van a notar en el pasaje. Dicho sea de paso, centurión no era cualquiera. Centurión es para lo que hoy en día viene siendo como un capitán, un coronel. Era uno que estaba a cargo de un grupo de soldados, de aproximadamente 100 soldados. Por eso se llama centurión. Por eso en inglés, siglo se dice century, porque son 100 años. Entonces cuando ponen a 100 soldados bajo el comando de una persona, esa persona se llama el centurión. Ahora, vamos a notar en el pasaje que ese centurión no es cualquier centurión. Ese centurión es el que ha pasado todo el día y toda la noche con Jesús. Él estuvo cuando Pilato lo condenó. Él estuvo cuando lo mandaron a azotar. Él estuvo cuando los fariseos lo estaban pidiendo que lo crucificaran. El centurión estaba cuando estaba siendo acusado Jesús de blasfemo, porque Jesús se estaba diciendo que era el mismo Hijo de Dios. No era cualquier centurión, era un centurión que había estado acompañando a Jesús por lo menos por varias horas antes de este momento que vamos a leer. Así que no solamente el centurión, sino que los que andaban con él, ustedes saben que se sortearon sus ropas, las ropas de Jesús.
se burlaban de él. El Pilato le puso una capa y los soldados se burlaban de él y decían, salve, oh rey de los judíos, y se burlaban de él. Estos soldados fueron los encargados de burlarse tanto que entre los arbustos de esa zona sacaron ramas de una higuera que tiene unas espinas de aproximadamente 3 pulgadas, 5 o 6 centímetros de largo, y le tejieron una corona de espinas que la apretaron contra su frente para que no se saliera, y las espinas penetraron la piel. Y estos soldados eran los encargados de ejecutar la pena capital que Pilato había firmado. Vayan y crucifíquenlo. Y estos soldados ejecutaron la orden, y este es el contexto que le estoy dando para que sepan que estamos en la hora precisa de la crucifixión y muerte de Jesús en el Calvario. Y ahora sí, vamos a leer Mateo 27, vamos a leer desde el versículo 45 para que tengan el contexto completo. Mateo 27, 45 dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Y los otros decían, veamos si Elías viene a liberarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto, y aquí vamos a pasar el resto de nuestro tiempo aquí, en el versículo 54, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y decían, en verdad, este era Hijo de Dios. Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar. Oremos. Señor, esta es la hora en la que los antiguos quisieron haber visto y que ahora nosotros la conocemos por pasado. Todo antes de la cruz depende de la cruz. Y todo después de la cruz depende de la cruz. El momento climático de la historia ante nuestras Biblias, ante nuestras manos que acabamos de leer, rogamos, Señor, que tú impregnes el contenido, el significado de este pasaje y que nos ayudes a descubrir el tesoro de la divinidad y sus implicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ruego por mí especialmente que mis debilidades, mis limitaciones no estorben la obra de tu Espíritu en esta hora y que podamos todos juntos regocijarnos en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que si hay alguien aquí que aún duda de la deidad y de las implicaciones de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, hoy sea el día en que caigamos rendidos ante la majestad y la grandeza de nuestro Señor. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que hoy te conozca y pueda entender que solo en ti hay palabras de vida eterna. Te lo rogamos, Señor. Bendice nuestro tiempo aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver dos detalles nada más. En el pasaje vamos a ver la divinidad del Dios encarnado. Vamos a ver la declaración del centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y vamos a ver un detalle, que en el original no hay artículos determinados. No existe el él en esa
frase. Entonces algunos lo han traducido como hijo de Dios o hijo de un Dios, cosa que a manera de pensar de la mayoría de los comentarios, cosa que me uno, es equivocada, y ya vamos a ver por qué. Porque el contexto hacía entender que el centurión no estaba creyendo en algunos de sus miles de deidades romanas, sino en la acusación de los judíos que le estaban haciendo a Jesús como el Hijo de Dios, porque los judíos creían en un solo Dios, los romanos creían en muchos dioses. Eran politeístas e incluso acusaban a los judíos de ser ateos porque creían en un solo Dios. Pero entonces el centurión estaba reconociendo la deidad de Cristo. Vamos a ver ese detalle de la divinidad del Dios encarnado. Y segundo, vamos a ver las implicaciones de la encarnación de Cristo. Primero, el reconocimiento de la divinidad del Dios encarnado y segundo, las implicaciones de la divinidad de Cristo. Como ya les dije, esta fue la gran doctrina que se debatió en los primeros 300 años de la historia de la iglesia, hasta que se cerró ese capítulo de la divinidad de Cristo en el concilio de Constantinopla y antes en el concilio de Nicea 325 y 381 después de Cristo. Ahora, veamos lo primero. La divinidad del Dios encarnado no es un invento de Mateo, no es un invento de los evangelistas, no es un invento de Pablo, es un invento de Dios que desde antes de la fundación del mundo quiso mandar a su Hijo a morir en la cruz porque Él sabía desde antemano de que era la única solución para la separación entre el Dios y el hombre causada por el pecado. Dios decidió enviar el Hijo. No decidió enviar al Espíritu Santo, no decidió enviarse el Padre él mismo, sino el Padre decidió enviar al Hijo a encarnarse desde mucho antes de que la creación fuera hecha. Y eso fue profetizado. Acompáñenme por favor en Isaías, primero en Isaías 9, van a notar en Isaías 9, versículos 6 al 6 y 7, van a notar que Él es divino. Dice así, Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Y esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Es decir, que este Mesías prometido desde 750 años antes por Isaías, ya se sabía que iba a ser no una persona normal porque no iba a poder vivir para siempre, no una persona normal porque no iba a poder ser considerado principado, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos rangos, esos títulos solamente pertenecen a Dios. Y tampoco iba a poder sentarse sobre el trono de David y su reino para siempre. Es decir, que tenía que ser una persona que fuera eterna y que fuera divina. La Biblia establece que Jesús ha sido eterno. Él no fue creado como creen los testigos de Jehová, los mormones o algunas sectas. Jesús no fue creado. Jesús no ha tenido principio. Jesús no tendrá fin. Él no empezó a existir cuando fue encarnado en el vientre de la Virgen María, no, Él ya existía desde antes de la creación. De hecho, Él participó en el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en aquel día de Génesis. Ya se sabía que el Mesías debía ser un Dios, debía ser la encarnación de Dios. En el dos capítulos anteriores, en el mismo Isaías, dice en el 7:14 de Isaías, el Señor mismo les dará una señal. La joven, la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y para nosotros quizás Emmanuel no quiere decir mucho, pero cuando ofrecen la traducción, Lucas 1:32 en el Nuevo Testamento dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, que el Dios creador se hizo como una de sus criaturas. Y eso es muy significativo y muy importante. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús no solamente es 100% Dios, sino que también es 100% hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Fue profetizado. Pero no solamente que fue profetizado que el Hijo de Dios se iba a encarnar, sino que fue cumplido.
Vengan conmigo ya al Nuevo Testamento, Lucas 1, lo que se llama en la literatura y en el arte se llama el Magnificat, o la anunciación del ángel Gabriel a María. Y en el 1:30 de Lucas, el ángel le dijo a María: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Miren lo que dice en el 32. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Nadie más tiene ese nombre. Lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Es decir, que María, el ángel, le estaban dando cumplimiento a lo que había sido profetizado por Isaías muchísimos años antes. No solamente fue profetizada la divinidad del Dios encarnado, sino fue cumplida en el nacimiento de Cristo. No solamente que fue profetizada y cumplida, sino que fue confesada. ¿Se acuerdan de aquel famoso encuentro en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos? Vengan conmigo si pueden a Mateo 16. Mateo 16, Jesús le pregunta a los discípulos, Mateo 16, 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, yo. Jesús está hablando en primera persona. Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y noten por favor el 16:18, el 16:16 dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y noten por favor que esta es la gran declaración petrina, la gran declaración de Pedro. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la gran declaración de Pedro. De hecho, por eso dicen que él fue el primer papa. Porque lo que responde Jesús es que, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de decir no te lo reveló ningún mortal, no te lo reveló ni carne ni sangre, dicen en algunas versiones, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto es demasiado importante en teología, entender cómo Pedro es capaz de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios profetizado y ahora encarnado. Muy, pero muy importante entender que solo bajo la inspiración del Espíritu Santo es que una persona puede llamar a Cristo Señor. Fue confesado. Jesús fue confesado, es decir, no que Jesús estaba confesando su pecado, no, que Él fue confesado, fue predicado, fue proclamado como el Hijo de Dios. Vean lo que dice Primera de Corintios, vengan conmigo a Primera de Corintios 12:1, es lo que les acabo de decir. En Primera de Corintios 12:1, Pablo establece que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice así: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo una persona confiesa a Jesús como el Hijo de Dios? Con la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Es decir, una persona puede decir: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Saben? En el mundo hay miles de religiones. Miles, literalmente, miles. Y absolutamente todas tienen una deidad. Pero en el mundo de los que reconocen a Cristo se dividen en aquellos que reconocen a Cristo como Dios y los que no reconocen como Dios. Ustedes conocerán por ejemplo, algún musulmán, y ellos creen que Jesús es un buen profeta, pero ellos no creen que es el Hijo de Dios, el Hijo de Alá. Ellos no creen que Él es el Hijo de Alá. Ellos creen que es un buen profeta, no tanto como Mahoma, pero ahí está, no como Dios, sino como un buen profeta. Y así ustedes encontrarán religiones que dicen: mira, ustedes creen en el Todopoderoso, sí, por ejemplo, los Yoruba.
la gente, los santeros. Ellos creen en Olodumare, el gran Dios creador del cielo y de la tierra. Pero creen en Jesús como hijo de Dios. No, nosotros no creemos en Él. Algunos otros creen en el gran creador del Dios del cielo y de la tierra que sustenta todas las cosas, pero no creen que Él tenga un hijo. Es decir, Jesús, como dice la palabra, es la piedra de tropiezo en la que muchos golpean y caen. Jesús es la piedra angular de la fe. Todo el que crea en Cristo es cristiano. El que no crea que Jesús es el Hijo de Dios no es cristiano. Y no existen cristianos de diferentes categorías. No existen cristianos como el café, por ejemplo. Hoy en día hay café descafeinado. O hay leche deslactosada. Y hay un montón de cosas sin sentido. Pero no puede haber un cristianismo sin Cristo. No existe esa categoría. Fue profetizada, fue cumplida, fue confesada. Y no solamente fue confesada, sino que también fue filtrada. Como ya les dije, en 1 Corintios 12, 1 al 4, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No solamente eso, sino que Jesús dijo de Él mismo, yo soy. Saben, en Juan se usa 7 veces, Jesús usa 7 veces el nombre divino, yo soy, dado a Moisés en Éxodo 2 y 3. Dice, yo soy el que soy. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz verdadera, yo soy el pan de vida. Jesús usa para Él el calificativo de yo soy. Entonces los fariseos se ponen muy bravos y por eso lo agarran, lo apresan, lo esposan y van y lo acusan ante Pilato diciendo, este es un blasfemo porque se está haciendo hijo de Dios. Pero antes de llevarlo a Pilato, vengan conmigo por favor a Mateo 26, donde en la noche ilegalmente Jesús fue traído al patio de Anás a un juicio secreto, cosa que era completamente ilegal. Y allí los fariseos se confabularon para hacerle preguntas a Jesús, le pusieron testigos falsos, para hacerle preguntas de manera de ponerlo preso, de causarle la muerte. Y noten esta narrativa que viene desde el versículo, Mateo 26, del versículo 57. Yo lo voy a leer un poco rápido, pero quiero que ustedes sigan la historia. Recuerden, este es Caifás, Anás, los principales sacerdotes, acusando a Jesús de blasfemo. Dice así, Mateo 26, 57. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y el sumo sacerdote se levantó y le preguntó, en este caso a Jesús, ¿no vas a responder? Mira lo que están diciendo estos contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente, él mismo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Miren esta pregunta. Miren esta pregunta. Él le está ordenando en nombre de Jesús mismo, porque Jesús es el Dios viviente. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que tú nos digas si de verdad tú eres el Mesías, el Cristo, eso es lo que traduce la palabra Cristo, el ungido. Si de verdad tú eres el Mesías que estamos esperando, el Hijo de Dios. Y esta pregunta no va dirigida a que si Jesús dice que sí, entonces los fariseos se rinden ante él y dicen, oye, gracias por venir, te teníamos tiempo esperando. No, esa pregunta iba dirigida a decir, si tú dices que sí, nosotros te vamos a matar porque tú eres un blasfemo. Ningún hombre puede ser un hijo de Dios si no nos libera de Roma. Esa pregunta iba dirigida a la condena, no a la adoración. Entonces noten la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¡ha blasfemado! ¿Y qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Y ustedes saben el cuento por dónde va. Y esa fue la razón por la que Jesús fue acusado por los principales sacerdotes, porque él se estaba haciendo hijo de Dios. Entonces no solamente fue profetizado, fue cumplido, fue confesado, sino que fue filtrada y fue avalada por Cristo. Y esa es la divinidad del Dios encarnado. No hay duda de que Jesús es Dios en carne. Ahora vamos a hablar de, si esas son las implicaciones, si esos son los hechos bíblicos, ¿qué implicaciones tiene lo que dijo el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, en lo que vemos en el capítulo 27:54. El centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, noten, aquí vamos a notar tres cosas. Primero, la confesión de fe. La confesión de fe. Esta frase, verdaderamente este era el Hijo de Dios, eso equivale a decir lo que hoy en día muchos dicen: aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ya vamos a ver por qué. Ya les había dicho que este centurión no era cualquier centurión. Este es el centurión que tenía la custodia de Cristo desde hace unas 12 horas atrás. Este centurión había estado vigilando a Cristo y siendo influenciado por los principales sacerdotes de días atrás. Y este centurión tenía a cargo una cantidad numerosa de soldados romanos. Pero él llegó a decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios, después de tres sucesos principales. Y está en el versículo 54. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, ¿y cuáles son las cosas que habían sucedido? Bueno, ahí están en el versículo 51. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué fue lo que vio el centurión? Bueno, él se dio cuenta que todo se puso oscuro, que al mediodía parecía medianoche, que la tierra tembló, las rocas del Gólgota se partieron, el velo del templo se rasgó. Eso lo hablamos en algún momento cuando hablamos de la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, que nadie podía entrar allá sino el sumo sacerdote una vez al año. Entonces cuando se rasga de arriba hacia abajo, entonces ahora podemos tener acceso al lugar santísimo por la obra y persona de Cristo. Pero cuando el centurión vio el velo, la tierra y las piedras que se rompieron, ¿qué pasó? Confesó que Jesús era de Dios. Sí, pero ya va, primero hubo algo. El texto, el versículo 54 dice que no solamente el centurión, sino que los soldados se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. Miren, para que un soldado y un centurión se llene de miedo, en una cultura donde la gloria de la muerte en batalla era lo más digno que podía tener un soldado, eso tuvo que haber sido algo poco menos que espeluznante. Terremoto, tiniebla, velo y todo lo que pasó en ese momento llenaron de miedo y asombro a un hombre que estaba acostumbrado a guerra, muerte y sangre. Eso quiere decir que la confesión de fe no viene de solamente sentir miedo. No, el miedo no es lo que debe motivarnos a la fe. Aunque en mi caso personal pasó así. Yo caí humillado a los pies de Cristo por temor a la muerte. Y muchos de nosotros les ha pasado así también. En este caso no. En este caso él vio lo que estaba pasando y entendió que lo que los judíos estaban acusando a Jesús tenía que haber sido cierto, porque no todos los días se daban esta serie de eventos en el mismo momento. Alguien pudo haber dicho: es un eclipse. Ok, ¿y el terremoto? ¿Y el velo? ¿Y las piedras al mismo tiempo? Mucha casualidad. Nunca ha pasado un eclipse con un terremoto al mismo tiempo. Porque en la cultura antigua los terremotos y los eclipses eran vistos como castigos divinos por la conducta de algún líder. Y no se crean, hoy en día también.
Ahora, esto que pasó y toda la serie, la circunstancia de evento, promueven dos cosas en este centurión: miedo y fe. Miedo porque no se habían dado esta secuencia de eventos al mismo tiempo jamás. Y segundo, que él estaba constatando que lo que los judíos estaban acusando a Jesús tenía que ser cierto, y por eso él dice: wow, este que yo acabo de matar tiene que haber sido el Hijo de Dios. Ahora yo estoy metido en un tremendo problema. Algunos traductores dicen, algunos de la crítica textual dicen, este texto en griego no tiene artículos definidos. No tiene artículos que pudiéramos decir este es el Hijo de Dios. No, dice Hijo de Dios, sin artículo. Pero no pudiera traducirse, en verdad este era un hijo de algún dios de los romanos, porque el centurión era romano, porque el centurión ya conocía la acusación de que los judíos le estaban haciendo a Jesús. Entonces los judíos estaban acusando a Jesús de hacerse hijo de Dios, y viene el romano y dice: este seguramente era algún hijo de algún dios. No, de verdad, este tenía que haber sido quien dijo que era y quien los judíos lo estaban acusando, porque mira todo lo que pasó cuando lo matamos. Ahora, algunos se debaten a que si esta confesión de verdaderamente este era el Hijo de Dios equivale a la salvación del centurión. Pudiéramos pensar, ¿fue salvo el centurión? No tenemos registro de la historia. No tenemos manera de decir desde el texto, desde este texto al menos, de que el centurión fue salvo. No pudiéramos decir que en el resto del desarrollo del Nuevo Testamento el centurión ocupó un lugar importante en la historia de la iglesia. No podemos decir eso. Lo que podemos decir es que lo que dice 1 Corintios 12, 1 al 4, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es porque el Espíritu Santo se lo revela, tal como a Pedro en Mateo 16. Por lo tanto, la frase verdaderamente este era el Hijo de Dios reconoce la deidad de Cristo, y es la única manera de que Él pueda ser salvado. Un famoso poeta escribió un poema que me permití traducir y adaptar, se llama Studer Kennedy, acerca del centurión y los soldados que estaban crucificando a Jesús. Saben que, antes de leerle el poema, Jesús oró por esos soldados. Jesús en la crucifixión, ya clavado, tal como contigo y conmigo, Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben a quién están crucificando. Padre, no les tomes, por favor, en cuenta este pecado. Perdónalos, perdónalos. Ahora, si de verdad el centurión no fue salvo por su declaración, este es el Hijo de Dios, esa oración de Jesús quedó sin ser respondida. Pero si el centurión fue salvo por su declaración, este es el Hijo de Dios, si él fue salvo, entonces la oración de Jesús, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, el Padre la oyó y la respondió. Oigan el poema de Kennedy, Studer Kennedy. A principios de los años 1900 escribió este poema: El centurión iluminado. Mientras los indiferentes soldados jugaban ingenuos con sus dados, el sacrificado sangraba y agonizaba por los creyentes que así salvaba. Por burla querían su vestimenta, todos apostaron, solo uno ganó. El resto con su carnicería sangrienta, sin pensarlo dos veces, prosiguió. Mientras burlado, escupido, golpeado, maltratado, herido, latigueado, azotado, apenas pudo, al Padre alzó su voz: no les tomes en cuenta este pecado. De todos ellos no recordamos al ganador de una túnica que en la historia quedó, pero después del terremoto y la tiniebla, solo el centurión su grandeza reconoció.
Al ver su sangriento trabajo casi terminar y después de una barata corona apretar, el orgullo de Roma encontró su salvación bajo la cruz del que acababa de crucificar. Pero Señor, Él también lanzó los dados. Él también te quitó la vida y apostó. Él cometió el más grande de los pecados, matando al Santísimo Hijo de Dios. Hijo mío, ojalá tú y todos comprendieran que no es porque el que quiera mucho quiera, ni porque el que corra muy bien corra, salvo es aquel de quien Dios tiene misericordia. Apenas instantes luego de burlarse, salpicarse y jactarse, al ver la tierra sacudirse, el cielo oscurecerse y el velo rasgarse, redimido e iluminado, el hasta entonces incrédulo centurión no tenía del crucificado la ropa, pero sí por gracia su perfección. Este hombre pudo exclamar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, por la misma razón que tú y yo pudimos decir, Señor, sálvame. Solamente tú puedes, yo no puedo salvarme. Solamente tú tienes el poder, solamente tú eres Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? Que Jesús sea Dios, que Jesús haya muerto en la cruz como Dios y como hombre. Bueno, los méritos de Cristo, su dignidad, su santidad, su eternidad fueron confirmados. Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él tiene poder para dar su vida y volverla a tomar. Él resucitó. Y todo el que ponga su fe en el sacrificio de Cristo como sustituto, todos dicen igual que el centurión. Por la iluminación del Espíritu Santo, una persona es salva al decir, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, sálvame. Yo no puedo, tú eres el único que puede salvarme. Los méritos de Cristo fueron confirmados. Ahora nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento y adoración. Nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento y adoración. Porque Jesús, el Hijo de Dios, me sustituyó en la cruz. A todos los que Jesús ha sustituido en la cruz, podemos y debemos vivir una vida de agradecimiento y adoración. Y por último, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz garantiza nuestra limpieza de pecados, que ya no se nos culpa de los pecados que tenemos, sino que garantiza también nuestra redención y finalmente nuestra glorificación. Es decir, que el proceso de nuestra salvación está garantizado por los méritos de Cristo en la cruz. Es decir, que Jesús sea el Hijo de Dios es la doctrina fundamental del cristianismo. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, estimado hermano, tú todavía estuvieras en pecados. Jesús no hubiera podido resucitar porque era un simple hombre. Jesús no hubiera podido tener la dignidad, ni la santidad, ni la eternidad para que sus méritos fueran reconocidos como el Mesías esperado del Antiguo Testamento. Tú todavía estás sucio. Si Jesús no es el Hijo de Dios que murió por tu pecado, tú todavía estás en tus pecados, tú no has sido redimido, tú no has sido sustituido y tú no tienes la esperanza de estar con Él en la eternidad por siempre cuando mueras. Pero como Cristo sí es el Hijo de Dios, todas estas verdades son sí y amén en Cristo. Y la esperanza que nosotros tenemos es de volverlo a ver pronto. Y de hecho, nuestra celebración de la cena cada mes y hoy es justamente decir, nosotros confiamos en que el sacrificio representado por la sangre y el pan contó porque Él era el Hijo de Dios, ni más ni menos. Hermanos, la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios es muy importante que nosotros la defendamos, porque es una doctrina bíblica y es porque es la doctrina que nos da esperanza. Nosotros vamos a estar con Él por la eternidad un día. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en la sustitución de Cristo y que reconocen durante su vida que necesitamos la gracia de nuestro Señor, así como el crucificador fue salvo por el crucificado, el centurión pudo ser salvado por una oración del que estaba matando. Jesús en la cruz mostró su gracia y oró por este pecador, así igualmente nosotros. Nosotros no somos más dignos que el centurión. Necesitamos tanta gracia de Dios, inmerecida, como el centurión la necesitó. Así que yo les invito, si tú me estás oyendo y tú has puesto tu fe y confianza en Jesús, tú puedes confiar de que el que murió en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios.
No porque lo haya dicho el centurión, sino porque la Biblia entera, la historia y toda la fe que deriva de los principios bíblicos lo corrobora. Tú puedes estar garantizado que aquel que murió en la cruz hoy está sentado en el trono a la diestra de Dios. Y este es un recuerdo de su victoria. Tú puedes estar confiado en que los méritos de Él se aplicaron a ti cuando tú pusiste tu fe en su obra. Pero si tú no has puesto tu fe en la obra de Cristo, si tú no estás seguro si vas al cielo porque Él no te sustituyó en la cruz, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? La otra opción es terrible. No estar sustituido por Cristo, no disfrutar de la gracia de Dios, es terrible. Terrible. A nivel de maldición, dice la Biblia que maldito todo aquel que es culpable del juicio de Dios, del Hijo de Dios, de haber matado al Hijo de Dios. Y por el contrario, dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido limpiado. Hermano, podemos estar confiados en Cristo, de que si Él sustituyó tu lugar en la cruz, si Él murió por ti, tú puedes vivir una vida de agradecimiento y adoración con alegría y gozo por toda tu vida. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy. Así que así como el centurión encontró la salvación, dice Lutero, lo llamaban, en la tradición le asigna el nombre de Longinus a este centurión. Lutero y Lenzi son dos comentaristas que dicen que el centurión fue probablemente el primer gentil que fue salvado luego de la crucifixión de Cristo, minutos después. Y estos comentaristas dicen que él fue el primer pagano que encontró la salvación a los pies de la cruz del crucificado. Así que así como el centurión, todos los que han confesado a Cristo como Dios, como Señor, vivamos una vida de obediencia y alegría porque Él es nuestro Dios y Él tiene nuestra vida en sus manos. Nada ni nadie nos puede apartar de Él. Él tiene control soberano de todas las cosas. No hay nada que se salga a su control. Si el centurión pudo decirlo después de haber visto y sentido, pues nosotros no hemos visto y sentido la tierra temblar, el velo romperse, ni las rocas partirse, pero hemos visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la palabra y en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque la luz del esplendor de la estrella de la mañana ha nacido en los corazones de aquellos que han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y un grupo de tus redimidos estamos aquí agradecidos y rogándote, Señor, que nos des cada día más gracia, más amor por ti, a reconocer que solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Estamos confiados en la sustitución, en la redención, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y ayúdanos, por favor, a llevar este mensaje a muchos más amigos, hermanos, vecinos y familiares. Recibe la gloria, Señor, en esta y todas nuestras reuniones, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Les invito a ponerse de pie, por favor.